Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Casi diariamente la ciencia nos va sorprendiendo cada vez más y con cosas más sorprendentes y nos va haciendo ver poco a poco que muchos personajes, cosas, historias de todo tipo que hasta hace poco pensábamos que formaban simplemente parte de los cuentos, las leyendas, la mitología, la fantasía y la ciencia ficción. Pero ya digo que cada vez más a menudo nos va sorprendiendo con descubrimientos, investigaciones y sus deducciones, sus resultados, que nos van haciendo ver que muchas de esas historias de todo tipo, ya digo, pues en realidad forman parte del mundo real. Hace poco un super investigador, un super científico con un montón de títulos, un montón de conocimientos y sabiduría, ha hecho junto con su equipo una investigación que incluso a los más escépticos, a la parte de la ciencia y de los científicos que son más escépticos ante este tipo de investigaciones y descubrimientos, pues han hecho mutis, porque puede ser que este descubrimiento les haga cambiar radicalmente su posición frente a la sociedad ante algunos temas que, ya digo, iremos viendo. Este científico, Max Rempel, este científico es, digamos, un supercientífico, tiene una fundación de investigación sobre el ADN, que, con todas las técnicas y todos los conocimientos que hoy en día se pueden usar incluso desde puntos de vista que quizá la mayoría ni podríamos imaginar que se pueden estudiar y revelar a la final muchas de esas preguntas que todos nos hacemos siempre. ¿Qué somos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Quién nos puso aquí? ¿Quién hizo que apareciéramos? ¿Fue la naturaleza? ¿Fue el azar? ¿Fue algún ser u ente que nos fabricó, nos engendró, por decirlo de alguna manera? Muchas son las cuestiones, ya digo, que puede revelar esta investigación. Este Max Rempel, junto con su equipo, ya digo, en uno de esos trabajos que hace de investigación, han hecho, digamos, una investigación con cerca de 600 familias de todo el mundo, padres e hijos, completas, y han hecho una investigación sobre sus ADN, desde muchos enfoques, con tecnologías impensables para eso, incluso que existen para la mayoría de nosotros. Los resultados que han dado, pues en realidad la mayoría de esas casi 600 familias, me parece que eran 680 o 81 o algo de eso, la mayoría de esas familias pues han dado resultados relativamente esperados de una u otra forma. Pero hubo un pequeño porcentaje, me parece que 10 u 11 familias, que presentaban unas anomalías que los sorprendieron por muchos motivos, porque daban a entender cosas que quizás de alguna manera ellos no esperaban encontrar. En 7 o 8 de esas familias empezaron a ver que sus ADN, los ADN principalmente de los hijos, no presentaban los patrones que deberían de presentar naturalmente con respecto al ADN que les transmiten tanto sus padres como sus madres. O sea, debería de tener una herencia genética determinada y un patrón determinado del ADN humano. Pero, ya digo, 7 o 8 familias presentaban unas particularidades que les hacían dudar de muchas cosas que quizá
daban por sentadas hasta entonces. ¿Qué sucedió? Que había otras, no sé si eran 2, 3, 4 familias, que esas familias les quitaron todas sus dudas, porque vieron claramente que los ADN de esos hijos, parte de ese ADN no correspondía a ninguno de sus padres. Claro, podría ser por muchos factores, pero el factor por el que estaban puestos ahí esas partes de ADN que no correspondían a sus padres era que los habían puesto en esas cadenas de ADN, o sea, los habían infiltrado. Como si los meten con una jeringa y les quitan un trozo y les meten un trozo de otra cosa. ¿Qué pasa? Que tras sus estudios y deliberaciones, sus conclusiones son que ese ADN, esos parches que aparecen en el ADN de esas personas, es manipulación genética de esas personas. O sea, esos hijos de esos padres no son enteramente, por decirlo de alguna manera, sus hijos, porque hay algo más que interviene en ese ADN. Esas personas son personas, pero eso, con unas peculiaridades que nada tienen que ver con la evolución natural ni con la transmisión natural de la genética, de la memoria genética. O sea, es imposible que eso haya sido heredado de la unión de sus padres. Y es más, ese ADN no puede ser tampoco de ningún ancestro nuestro. O sea, no hay ningún ancestro de la prehistoria y demás de los que dicen que procedemos, que pueda haber salido aquel ADN de uno de esos antepasados nuestros y haber emergido ahora. Es totalmente distinto, es un ADN que pertenece a algo totalmente irreconocible, desconocido. Por eso no han tardado en dar la opinión, eso sí, de que podría ser ADN extraterrestre, que en un momento dado de la historia, pues digamos que manipularon a ciertos fetos y demás para, bueno, unos fines hasta ahora desconocidos, ya iremos viendo, vamos a ver. Daros cuenta que esto tiene múltiples lecturas, por decirlo de alguna manera. En principio, no se le puede atribuir ni a extraterrestres, ni a manipulación genética extraterrestre, ni a tecnología extraterrestre, porque, o sea, no se le puede atribuir tajantemente, porque sabemos todos que tecnologías ocultas aquí entre nosotros hay desde hace mucho tiempo. Hay tecnologías que quizá unas élites, los que las inventan, por decirlo de alguna manera, las usan durante mucho tiempo en secreto, para su beneficio, las inventan y quieren sacar su provecho antes que extenderlo a los demás, del que también sacarán otro tipo de provecho. Pero daros cuenta que es que la tecnología que se necesitaría para, digamos, insertar esos parches de ADN, sean de una cosa u de otra, aunque sean de otra persona, la tecnología para insertar ese ADN en, digamos, en esos fetos, en esos ADNs humanos, no existía en el momento en el que esas personas nacieron y demás. O sea, la tecnología y los conocimientos que hay sobre ADN hoy en día nada tienen que ver con lo que había entonces. O sea, esa tecnología sería imposible, al menos a cara vista, a no ser que hubiera por ahí algún tipo de organización, algún tipo de gobierno, algún tipo de que la tuviera y operara, digamos, en secreto. Tampoco podemos atribuir tajantemente que sean de extraterrestres, porque hoy en día, con todo esto que, por ejemplo, esto que estamos viendo, ¿quién no nos dice que en la antigüedad hubo, digamos, otro tipo de seres o incluso siguen existiendo entre nosotros, aunque parezcan como nosotros? Sí, ya es como las películas y todo eso, pero es que son cosas que son
perfectamente posibles y los datos nos guían a eso, nos dan unas opciones, pero tampoco nos dan tantas opciones. Entonces tiene que estar entre unas u otras. Pueden ser extraterrestres, pueden ser esos seres desaparecidos, extinguidos de aquí de la Tierra, o seres que en un momento dado eso, se fueron de la Tierra por uno u otro motivo, seres que y han quedado restos aquí en la Tierra en cualquier excavación de estas arqueológicas que hacen, por ejemplo, daros cuenta todo el rollo que hay con la Antártida y demás, si hay excavaciones y hay historias que simplemente las que nos cuentan ya son eso, impresionantes, que habrá que no nos cuentan de todos esos lugares, o sea, hay un montón de opciones, desde que pueden ser extraterrestres a que pueden ser eso. ADN que han puesto unos científicos, unas organizaciones, unos gobiernos, que lo han insertado, digamos, en unos fetos en un momento dado, hace quizá 40 años o por ahí, en un momento dado, a ver cómo evolucionaba ese ADN, digamos, en las personas, por eso, por experimentos, por el experimentar y por saber, por aprovecharse de los conocimientos que sacan la mayoría de las veces. En principio para ellos no es precisamente, aunque luego, pues eso, la mayoría de los esos descubrimientos que se hacen en muchos aspectos, pues van beneficiando a uno u otro nivel y en uno u otro tiempo a la mayoría de eso, del mundo. Pero ya digo que todo esto es un poco eso, estrafalario, porque mientras que no nos digan más, daros cuenta que esto, ya digo, estos supercientíficos con esos superpoderes de investigación y de tecnologías son, digamos, gente que no se va a jugar su prestigio dando este tipo de noticias si no están totalmente seguros de que su descubrimiento es real y que sí, quizá, como ellos mismos han dicho, no es seguro al 100% porque hacen falta revisiones de estas que hacen los científicos para comprobar esto, lo otro, pero en realidad, de que ellos han dado la noticia, gente tan prestigiosa, con tantos medios y fondos detrás de ellos, supongo que no lo harán eso, por decir, voy a decir aquí una tontería a ver si cuela y corre por las redes, tendrán sus motivos. Entonces, a partir de aquí, podemos ver que, ya digo, pueden ser extraterrestres o no, pueden ser seres que, bueno, estén aquí o que hayan existido, descubrimientos, imaginaros por ahí un ser desconocido congelado en la Antártida, como sí, hay películas y demás, pero es que es perfectamente posible, porque lo mismo que se han encontrado momias de muchos tipos por todo el mundo, extrañas, raras, a todos los niveles, en excavaciones arqueológicas, pues supongo que la Antártida pues no será menos. Es un ejemplo que os pongo. Entonces, ¿quién nos dice que no esté congelado y con ese ADN han hecho pruebas a ver cómo evolucionan en personas, en animales? O sea, es que no sabemos hasta dónde hay, ya digo, corporaciones, empresas, multinacionales, supermillonarios que hacen todo tipo de pruebas, investigaciones, por uno u otros motivos. ¿Quién nos dice que, ya digo, que no hay por ahí alguien que lleva mucho tiempo, que tenía unos conocimientos anteriores sobre ADN y demás, y unas posibilidades tecnológicas mucho mayores de lo que la mayoría, incluso los científicos son más reputados, al menos para el público, tienen? Hay muchas opciones, ya digo, y no hay que descartar ninguna. Lo que sí es cierto es que ese ADN lo puso ahí alguien y tenía unos conocimientos muy superiores, eso, incluso a todos los científicos y todas las corporaciones que nos dicen eso, más o menos por dónde va el tema. Cuando se salió todo esto del ADN, los conocimientos que iban saliendo, nos lo iban diciendo, tal cual. Quizá todo eso, pues ya sabían mucho más desde hace mucho más tiempo alguien y tenían conocimientos para hacer todo este tipo de pruebas. Daros cuenta las historias estas de los por ejemplo, los superhombres, los supersoldados, desde alimentación y entrenamiento
eso, estrafalarios, como yo digo, súper raros y súper para crear eso, esos super soldados, por ejemplo, quizás experimentos con desde eso, hormonas hasta drogas de todo tipo que afecten a la mente de una u otra forma y al cuerpo, o sea, a saber las investigaciones y los experimentos que han hecho sin eso, sin la mayoría tener ni idea de eso. Hay muchas noticias, por ejemplo, y muchas historias aquí en la red sobre todo tipo de eso, algunas un poco más creíbles, otras un poco menos creíbles. Pero ya digo que hasta dónde puede llegar este tipo de cosas y cómo eso nos puede afectar. Daros cuenta que, como os he dicho últimamente, hay un montón de experimentos psicosociales para estudiar a la sociedad, a las personas, cómo reaccionamos a una cosa, cómo reaccionamos a otra. En todo esto del ADN, pues pasará exactamente lo mismo. ¿Quién nos dice que por ahí no han clonado a gente y les han metido otro tipo de ADN de otros eso y están creando otro tipo de razas, por decirlo de alguna manera, artificiales, al igual que están haciendo con todo esto de la inteligencia artificial? Es que ya digo, es que la mayoría de los mortales no tenemos ni idea de hasta dónde llegan los conocimientos y las investigaciones que están haciendo y sus resultados. Eso, quizá un pequeño grupo de personas o corporaciones o incluso gobiernos en el mundo. Es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es eso, que hay muchísimas posibilidades. Por ejemplo, en todo esto que estamos hablando, pues daros cuenta que esa tecnología que para hacer esa inserción de ese ADN no existía cuando esas personas nacieron, a las personas a las que se les ha hecho estas pruebas, hoy en día sí existiría. Hoy en día ya existe la posibilidad. Si tuvieras el ADN ese que le han insertado, podrían hacerlo seguramente hoy en día. Y si no, pues lo harían con otro, como hoy en día se puede ver, que se pueden elegir, digamos, a los hijos casi a la carta, por decirlo de alguna manera. Los ojos así, el este así, o sea, hay muchos factores que se pueden eso incluso elegir. Pero ya digo que, yéndonos un poco a otro tipo de historia, daros cuenta que, aunque esto parezca un poco raro, esto de los extraterrestres, la posibilidad de que eso lo hayan hecho extraterrestres, desde la antigüedad sabemos que hay historias de cruces entre extraterrestres o seres del cielo, seres divinos, seres que venían en sus naves por el cielo y tenían, digamos, hijos híbridos entre humanos y esos seres, esos para unos dioses, para otros extraterrestres y demás. Daros cuenta que, por ejemplo, una de las grandes religiones, el judaísmo, las religiones judeocristianas y demás, en su Biblia, tienen una frase al inicio, cuando los hijos de Dios cogieron a las hijas de los hombres, escogieron entre las hijas de los hombres a las más bellas. Les gustaron y escogieron a las más bellas para ellos. Luego tuvieron su descendencia, que ya ni eran esos extraterrestres, ángeles o como les quieran llamar, demonios, como les quieran llamar, y personas, eran híbridos, que ni tenían las cualidades de uno ni de otro, era una mezcla, quizá perdían por una parte y ganaban por otra, y perdían por otra y ganaban por la demás para allá. Historias en todo, daros cuenta en estos mismos escritos, una de sus baluartes, el tema en estas religiones, Jesucristo, un ejemplo fácil. María, una humana, engendró y
dio a luz al hijo de eso, de un dios, un híbrido, tal cual. Pero es que en esa misma religión, el inicio de esa religión se fraguó con Abraham idéntico. Su mujer no podía, Sara no podía tener hijos, eran ya muy mayores y demás, y se le aparecieron unos ángeles, y yo les digo el hijo de la sonrisa, a Isaac, porque, bueno, tras asegurarle que si cumplía los mandatos divinos y demás, ya iba a tener un hijo, ya le aseguraron que ya iba a tener descendencia, que no se preocupará. Y mientras que le estaban contando eso, al parecer cuentan que Sara, detrás de la puerta, así estaba como escuchándolo, como sonriendo, como diciendo, sí, ya voy a... ya me han apañado, ya sé que voy a ser madre, aunque no podía tener, porque Abraham sí podía tener hijos. De hecho, Abraham supuestamente tuvo un hijo con una esclava que en principio aceptó Sara que estuviera con ella por si podía tener hijos, pues como Sara no podía tener, pues la otra sí le dio un hijo, y en realidad esos dos hijos de Abraham, uno de Isaac, es del que arranca las religiones judeo-cristianas, y por decirlo de alguna manera, a grosso modo, sin afinar del todo, y su hijo con la esclava, pues es el que es donde arranca pues las religiones árabes, los musulmanes y tal. Ya digo, todo esto un poco así por encima, a grosso modo. Entonces, ya digo, el hijo de la sonrisa, pues eso, tras la visita de dos ángeles, esa mujer que no podía tener hijos, pues pasó a poder tener hijos. Tuvo un hijo que tuvo algún tipo de intervención divina, en realidad, aunque a Abraham se le reconoce como el padre de la religión judeo-cristiana, quizás sí, aunque fuera algún tipo de, por ejemplo, de inseminación in vitro, que algún tipo de seres con un poder, si eran ángeles, como si eran extraterrestres, como si fueran lo que fueran, algún tipo de inseminación in vitro o algún tipo de manipulación genética, o incluso que tuvieran relaciones sexuales con ella y la preñaran. Hay muchísimas historias de todas estas, ¿no? Cuenta historias como Poseidón y Medusa. Poseidón, uno de estos seres de las estrellas, un dios, una divinidad, uno de estos seres que se enamoraba de las mujeres más bellas, como era Medusa, y Medusa, que era una sacerdotisa, pues Poseidón, pues, ¿qué hizo? Se enamoró y de una u otra forma, pues se hizo de ella y supuestamente la violó y demás, y tuvo descendencia con Poseidón, Medusa. Luego, por ejemplo, tenemos historias, por ejemplo, Boreas y Oritia, una de estas también, que dan la sensación, como hoy en día hay tantas historias de abducciones extraterrestres y demás, pues eso, dioses que se enamoraban de esas mujeres, personajes estos de las estrellas, estos que venían del cielo con sus naves y demás, y bueno, si se negaban los padres a entregárselas o ellas se negaban, muchas veces lo que hacían era pues eso, raptarlas y ya llevárselas a sus reinos y ahí pues hacer las suyas y tener sus hijos y demás con ellas. O sea, hay historias de estas de todos los colores. Tenéis la historia un poco más complicada a muchos niveles, sobre todo este tema en Egipto, todas las historias de los que se consideraban semidioses, hijos de los dioses, todas estas historias de cráneos extraños que hay, tanto eso en Egipto como en América, en las Américas, en Irak y todo este tema, en la antigua Sumeria, Babilonia, Mesopotamia, todas estas historias que hay de todos estos temas, los Anunnakis, aquellos que vinieron y como un poco como esta historia de Max Rempel, pues vinieron y manipularon el ADN de seres de aquí, de la Tierra, y crearon, digamos, a la humanidad para eso,
para poder tener unos seres que pudieran controlar, para hacer trabajo y demás. Porque quizás los que había, pues entonces quizás hicieron una mezcla de ADN entre el ADN de algún ser de aquí, o probaron con varios seres y demás, y las historias que hay son un poco eso a muchos niveles, seres que venían de eso, los Anunnaki u otros nombres en otras historias, pero que cuya esencia es eso, vinieron y por algún motivo, dicen que por el oro y demás, pero vinieron por algún motivo y para tener operarios, porque al principio empezaron ellos a trabajar y dijeron, pero ¿qué dices? Vamos a crear aquí artificialmente algún tipo de eso, de vida, por decirlo de alguna manera, algún tipo de animal que ya tenga inteligencia, le podamos explicar las cosas y a lo mejor hicieron una mezcla con su ADN y el nuestro. Las historias de Egipto con Horus y demás, hay una historia igual, como un ser que desaparece, pero luego mediante la ingeniería genética, luego aparece Horus, que es un dios, pero al que le falta eso, le falta algo, como no era un dios completo, quizás daros cuenta que hubiera sido hijo de alguna raza desaparecida de estos seres, como yo digo, de las estrellas, y hubieran desaparecido y solo quedara, por ejemplo, el macho o la hembra y necesitaran un hombre o una mujer para completar su esa. Y claro, ese Horus quizá, pues aunque era hijo de ese o esa diosa o ese dios, pues no era completamente como ellos, porque era ya híbrido, nacido de una mujer, quizá recuperar el ADN de algún ser eso, extinguido, muerto, con la historia de eso, de Isis y Osiris y Seth y todas las historias estas, la muerte de eso, de alguien, de algún ser de estos, resurrección, pero ya no era igual. O sea, es que hay historias de estas y en América pasa igual. O sea, es que hay historias también parecidas por todo el mundo, ya digo. Historias sobre eso, híbridos de alguna forma, unos por inseminación, otros por manipulación de ADN, abducciones, secuestros, de eso. Hay muchas de estas historias de la antigüedad, pero también hay algunas de nuestros días que van con todo esto, apoyadas quizá en descubrimientos que luego se han hecho, que quizá nos han hecho recordar que muchas de estas historias puede que no sean tan fantásticas y tan, eso, digamos, abiertas a la interpretación. Todos estos labrados, todas estas historias de la antigüedad, pues evidentemente están muy abiertas a la interpretación, desde que sean una historia, una especie de cuentos o formas de contar las cosas, por ejemplo, hacer que los astros o las luces que se ven en el cielo pues tengan un nombre, y muchos reyes se identificaban con ellos, algunos los deificaban, algunas personas quizás se deificaban a sí mismos por el poder que tenían. O sea, hay muchas historias de estas y hay que ir, ya digo, con un poco de tacto para dejar en evidencia que no se puede uno, por ejemplo, de que salió la noticia esta de este descubrimiento del Mars Rempel, pues enseguida todas las noticias de los reptilianos, como V, la serie esta que había de V, gente que aunque parezcan que son personas, no son personas. Además, historias de estas que salen en Los Simpsons, que sabemos que por una extraña razón de vez en cuando pasa algo que eso, ya ellos habían sido profetas, había salido ya en la serie, mira, va a pasar esto en un capítulo y luego pasa eso. Eso ha pasado así de veces. O sea, al parecer el creador del contenido tiene o un contacto con el futuro, o es profeta, o alguna cosa rara. Pero ya digo que todas estas cosas, hay, por ejemplo, una historia, una vieja leyenda sobre todos estos temas en México. En la zona de Chihuahua, en toda esta zona, hay una vieja leyenda que habla de los hijos de las estrellas. Los hijos de las estrellas eran, pues eso, que venían en esa zona, en una época, pues
había, digamos, aldeas, pueblecitos y demás, tribus y demás, y venían unos seres de las estrellas y escogían en las aldeas a ciertas mujeres, eso, a las que más les gustaban, por uno u otro motivo, las dejaban embarazadas y tras dar a luz y ver que eran híbridos, bueno, al final por unos u otros motivos que supongo que tendrían que ver con aquellos, esos seres de las estrellas, esos seres que venían del cielo, los criaban hasta, digamos, hasta cierta edad, y de que tenían cierta edad de niños, pues venían otra vez esos seres de las estrellas y se los llevaban. Esa es una vieja historia que quizá tiene pues, un par de siglos, o 2 o 3 siglos, ya digo, en esa zona de México, de Chihuahua. Pero daros cuenta que precisamente en esa misma zona, hace aproximadamente, bueno, algo menos de un siglo, 7, 8 décadas aproximadamente, en esa misma zona, al parecer, una chica descubrió en una cueva un par de esqueletos, de los que, bueno, por una historia que contó, perdió todos los demás huesos y solo pudo recuperar, por una tormenta, los 2 cráneos. Los 2 cráneos, que uno era, bueno, de una mujer joven, quizá, por ejemplo, como aquella chica, de 20, 30 años, y el otro cráneo era un cráneo extrañísimo, era de un niño de unos 5 años, pero era un cráneo extrañísimo con unos patrones que nada tienen que ver con los patrones de un cráneo humano, por muy deformado que esté. Es una de las cosas que dicen los que luego han investigado y han examinado primeramente, digamos, este cráneo. Ese cráneo, esa chica, luego, bueno, lo heredaron un matrimonio, ese cráneo extraño, y luego pasó a manos desde ese matrimonio a unos investigadores, Joy Pide y su equipo, un super equipo también, aunque hace ya algunos años, no ha sido ahora cuando se han hecho estos experimentos, estas investigaciones, estos análisis a este cráneo que llaman el cráneo de Starchill, el cráneo del niño de las estrellas, porque enseguida, pues de siempre, por allí se creyó, pues eso, que era uno de esos, el cráneo de uno de esos niños de las leyendas. Por allí era eso, una verdad. De ahí que los investigadores a la final dijeran, vamos a ver qué pasa con este cráneo. Y tras examinarlo, pues vieron innumerables pruebas de que ese cráneo, el cráneo de Starchill, no tenía que ver nada con, digamos, con un ser humano normal. Sí que al analizar, digamos, el ADN, vieron que ese ADN estaba compuesto por el ADN de una mujer humana, que no era del esqueleto que había a su lado cuando los encontró aquella chica. No, el esqueleto que había a su lado de este Starchill no era su madre, era un esqueleto. Quizá a la final la chica cogió el esqueleto aquel y cogió el esqueleto de la mujer de otro lado, la calavera, no se sabe. El caso es que no eran madre e hijo, pero sí, ese Starchill, ese chico de las estrellas, era de madre humana y de padre desconocido que no era de padre humano ni de padre no tenía rasgos de ninguno de nuestros ancestros, como he dicho antes, ni nada parecido. Para los investigadores, en un 90% de posibilidades, según todas las pruebas que recopilaron, ese cráneo era un cráneo híbrido de humano, de madre humana y padre extraterrestre. Todo esto, como siempre, pues hay una parte de los científicos, como he dicho antes, que son muy escépticos. Enseguida es que hay mutaciones y malformaciones que son muy parecidas a eso. Los análisis de ADN, ya digo que no fallan, y dicen que su padre no es humano, no tiene que ver nada ni con el humano ni con sus ancestros.
Las cuencas oculares súper grandes, de una forma distinta a la nuestra, mucho menos profunda, o sea, tenían unos ojos súper raros, el cráneo súper, o sea, como no deformado, sino de una forma muy distinta al nuestro en todos los aspectos, incluso el foramen magnum, esto que une eso, el cráneo con la columna, que nosotros lo tenemos, por ejemplo, es como si dijéramos esta es la cabeza, nosotros lo tenemos así atrás, aquí en el cuello, en la nuca, pues ese cráneo lo tiene en el medio, en vez de en una punta, lo tiene en el medio, o sea, el cuello, le sale como un chupachus, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, en lugar de como nosotros, que es un poco como, como una P, por decirlo de alguna manera. Todo esto, ya digo, son pruebas y cosas que se han hecho a muchos niveles. No son las primeras investigaciones de Max Rempel, no son las primeras que se hacen de todo este tipo de pruebas, de coger y hacer exámenes de ADN, pruebas, análisis, investigaciones sobre personas del mundo y que han dado resultados de estos raros. Quizá tiempo atrás, con otro tipo de conocimiento y otro tipo de tecnología, los resultados no podían ser más afinados, y aunque había muchas dudas, nunca se llegaba a poder afirmar de una forma tajante que muchas de estas cosas eran ciertas y comprobables. Totalmente, porque quizás la tecnología tampoco permitía afirmarlo tajantemente, pero hoy en día sí, hoy en día esas tecnologías para muchas cosas de estas existen perfectamente y se sabe que eso. Hay gente que lo niega por interés, hay gente que lo niega por cabezonería, como yo digo, pero el caso es que hay muchas cosas de estas que poco a poco nos van mostrando un mundo, ya digo, que antaño era fantástico y hoy es real. Pero en cuanto a las conclusiones que podemos sacar sobre todo este tema, ya digo, ¿quién podría haber hecho la manipulación genética a todas estas a las personas de estas familias? ¿Quién ha puesto esos parches y cuándo y por qué? Esos parches de ADN de algo distinto a nosotros. Y ¿por qué? ¿Qué es lo que buscaba? ¿Qué están esperando a cómo evolucionaban esas personas, por decirlo de alguna manera? El ADN que le pusieron en esos parches, en esas personas, con unos motivos, ya digo, investigaciones hay de todo lo que nos podamos imaginar por el interés de alguien que tenga posibilidades de hacerlo, poder, dinero. Esto es así, muchachos. Pero ya digo que, por ejemplo, para que os hagáis una idea, hasta dónde llegan, digamos, los conocimientos y las posibilidades, con ejemplos fáciles de lo que podrían hacer, digamos, tanto si son extraterrestres como si no son extraterrestres, los seres que tienen poder para hacerlo y conocimiento, muchas cosas. Por ejemplo, hoy en día, cosas tan sencillas como muchas veces os he explicado de la naturaleza en los vídeos. Hoy en día sabemos que simples alimentos pueden hacer que una persona, o incluso una sociedad entera, tanto se pueda, digamos, feminizar, tanto en su aspecto como en su conciencia y demás, o sea, se pueda feminizar, pueda tener cada vez más, esas personas pueden estar cada vez más, con más hormonas femeninas, o todo lo contrario. Una sociedad, una sociedad mediante unos alimentos puede ir hacia el otro lado, hacia la masculinidad. O sea, eso está comprobado científicamente, o sea, eso no tiene ningún tipo de dudas, pero es que daros cuenta que no solo la alimentación, y no solo quizá, digamos, en el tema este que os he hablado, por ejemplo, las plantas. Sabéis que os he hablado por ahí cómo cambiar el sexo digamos, de las plantas. Hay formas de que una planta hembra, por ejemplo de la prima,
pero se puede hacer con la planta que sea. Una planta hembra, una que da flores hembra, pues mediante, digamos, tanto con la aplicación de sustancias, como con estrés que puede ser climático, de la luz, incluso con estrés hídrico, podemos hacer que una planta pase de ser hembra a ser hermafrodita, o sea, a tener los dos sexos en el mismo ser. Pero es que eso no solamente, digamos, en las plantas. Daros cuenta que en una zona un poco misteriosa e impresionante, a partes iguales, Svalbard, donde está el arca de Svalbard, por ahí, pues hace un tiempo, haciendo unas investigaciones, pues han comprobado que por muchos factores climáticos, el caso es que osos de aquella zona han pasado a ser hermafroditas, o sea, osos que tenían su sexo, osas que eran hembras, han pasado a ser hermafroditas, tienen los dos sexos, o sea, el estrés de una u otra cosa o la contaminación que haya por allí o lo que sea, han hecho eso. O sea, hay formas en las que pueden jugar con nuestro eso, incluso con nuestro sexo, con nuestra... tanto con sustancias como con estrés climático, o sea, hay muchísimas cosas que están comprobadas por la ciencia sobre todos estos temas. O sea, no solo estoy hablando de cosas que me invento ni cuento, son cosas que las podéis, comprobar de todos los apuntillos que os doy, por ejemplo, del tal Marrempel, del tal Joy Pye, del Niño de las Estrellas. Buscar más información, os voy dando unos apuntillos, eso, para armar aquí una historia al estilo Macapeta, pero ya sabéis que si os gustan estos temas, unid información de todo lo que os voy diciendo, más o menos como lo voy contando, y vais a ir llegando a conclusiones pues bastante, sospechosas, por decirlo de alguna manera. Ya digo que las opciones son muchísimas. Daros cuenta hasta qué punto se puede influir un pequeño cambio en el ADN que hoy en día, ya digo, es que se pueden escoger incluso niños a la carta. Sabemos que la clonación existe. Lo que hayan hecho con esa ciencia y esa tecnología no lo sabemos, casi nadie de los mortales, pero eso, existir, existe. Intereses que pudiera haber con clonar personas, como miles de obras, tanto literarias como cinematográficas y demás, pues esas personas que podían cultivar, digamos, clones suyos para aprovechar sus órganos y alargar su vida, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, es una posibilidad perfectamente factible. O sea, os estoy hablando de cosas perfectamente distópicas, posibles, no son utopías. Ya os digo que, por ejemplo, daros cuenta el poder porque no sabemos, lo que no sabemos es estas personas de estas familias que tienen esas mutaciones, esas manipulaciones genéticas, no sabemos los efectos que significan, digamos, para ellos. De eso no nos han hablado, no sabemos si de eso van a seguir investigando o están investigando y demás. O sea, porque es que daros cuenta, por ejemplo, el Niño de las Estrellas todavía se sigue investigando. Ya dejaron de investigarlo aquellos, que Joy Pye y demás, y ya pues lo están investigando, ya lo cogieron otro tipo de organizaciones y ya están haciendo sus pruebas y seguramente pues que siguen haciendo pruebas y ni mu. Seguramente que quizá defendiendo que es una mutación, aunque no muy normal, muy habitual, es una mutación de una persona, de un niño humano. Ya digo que las opiniones son lo que os cuento, pero ya, como os estaba diciendo, daros cuenta que esos parches en el ADN, imaginaros, por ejemplo, personas que tienen el síndrome de Down, el síndrome autismo y otros síndromes, que en realidad todas estas personas tienen una pequeña variación, o sea, un pequeño parchecito, al igual que estos parches que estamos diciendo de esa manipulación genética, pues estas personas tienen una pequeña variación en un cromosoma.
una pequeña variación, y esa pequeña variación hacen que aparezcan esos, digamos, síndromes. Según donde aparezca esa variación, pues es un síndrome u otro. En unas aquí aparece una cosa de más, en otras aquí aparece una cosa de menos, ya sabéis, a grosso modo. Pero, ¿cómo influirá si una pequeña variación de estas, ya digo, da lugar a muchos síndromes en las personas? ¿Cómo afecta a esas personas, tanto físicamente como mentalmente, por decirlo de alguna manera, esta manipulación genética que sufrieron? Un dato a tener en cuenta también, por ejemplo, alguna vez incluso quizás os he hablado de esta historia, hay una araña, Anelosimus eximius, que es una araña que vive en comunidad, una araña muy social, hacen super nidos grandes, viven allí todas juntas, comparten, tal cual, o sea, es una cosa curiosa, o sea, no son arañas de estas que hacen sus telas de araña y hay unas, no, hacen un super nido y ahí viven todas en comunidad y demás, con unos patrones que siguen, de comportamiento, a todos los niveles. Pero estas arañas tienen, digamos, un enemigo, un depredador, la avispa zapiota. Esta avispa hace una cosa con estas arañas. Les pica en el abdomen, les pica, y tras picarle, lo que hacen es que les dejan dentro, eso, un huevo, una cría. Esa cría, pero no solamente les pican y hacen eso, que esa araña sea como la incubadora digamos, de ese huevo. Ese huevo se incuba dentro de la araña y tras eclosionar y salir la larva, de una forma misteriosa, hace que la araña deje todas las actitudes que tienen todas las arañas del nido y todas las arañas de esa especie, o sea, cómo hacen las cosas, cómo hacen los nidos, cómo trabajan, cómo se relacionan, cómo salen de una u otra forma, o sea, la sociedad y los comportamientos de esa araña cambian radicalmente y con la larva incrustada en ella, de que ya ha eclosionado el huevo, esa araña coge, sale del nido y se pone a construir un capullo que nada tiene que ver con ninguna cosa que construyan ese tipo de arañas, ni en su nido, ni fuera, ni nada, si no es por eso. O sea, construye un capullo hecho a medida y con las condiciones apropiadas para que esa larva se quede dentro del capullo, incrustada en la araña. Esa larva siga alimentándose de la araña mientras que va eso creciendo, hasta que tiene, pues eso, se convierte en una nueva avispa y sale de ese capullo. O sea, daros cuenta que un simple picotazo no solo es la actividad de meter el huevo y que eso, sino que luego, ¿cómo puede controlar a esa araña, a esa larva, para que deje toda su forma de vida, todas sus cosas como las hace normalmente, cómo trabaja, cómo se relaciona, cómo vive, cambie totalmente y haga exactamente lo que a esa larva le interesa que haga, que la saque del nido de las arañas, que se vaya a un lugar determinado, que le haga un capullo determinado y que se preste a ser el alimento para que esa larva crezca. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Pues que quizá hay muchas formas de manipular a un ser vivo. O sea, mediante una sustancia, mediante un picotazo, mediante un cambio en el ADN, nos pueden provocar un cambio de comportamiento, un cambio de conciencia, un cambio un cambio de todo, incluso pasar a ser pues un poco como estas arañas, un poco zombies y masoquistas, decir, venga, voy a hacerte, te voy a criar, te voy a hacer la casa y eso, aquí estoy para que me comas. Todo eso porque le picó una avispa. ¿Qué puede significar el cambio en nuestro ADN? ¿Podría haber alguien o algo
que está interesado en que vayamos mutando para ser, por ejemplo, más dóciles o tengamos unas u otras facultades o dejemos de tenerlas. De eso os digo, muchachos, que las opciones entre este descubrimiento y tantas historias que, bueno, ya sabéis, os he ido metiendo aquí de una u otra forma, pues nos hacen pensar y ver, como empezó el vídeo, que quizá la mayoría de las historias, eso, que nos creemos que son mitos y leyendas, fantasía, ciencia ficción y demás, pues estén más cerca de la realidad de lo que creemos. Simplemente muchas veces hay seres que tienen unos conocimientos, unas tecnologías, unos medios muy superiores a todos los demás. Y supongo que si hay alguien que vive entre nosotros y tiene eso, pues lo querrán para ellos solo para aprovecharse. Si hay inmortales, vosotros os creéis que nos van a dar nos van a dar a todos la medicina para ser inmortales, por decirlo de alguna manera. Bueno, muchachos, que creo que hemos hablado bastante, con bastantes apuntillos de este tema. Ahí tenéis el canal con un montón de vídeos. Por ejemplo, aquí en el vídeo sabéis que pone ahí, pues, este vídeo seguramente será para la serie podcast Mitos y Leyendas. Pues ahí tenéis, pues, un montón de vídeos de mitos y leyendas con historias como estas, similares, de unas y otras cosas. Otras listas de reproducción. También tenéis ahí el canal de música, Macapeta Música, en la que ahí hicimos un pegote de ensayos y ya llevamos un tiempo que hemos subido algunas cancioncillas, ya la maqueta más o menos oficial, con un videoclip ahí un poco para eso, para presentar las canciones un poco más formalmente, y eso, pues estáis invitados a todo eso. Y como os digo siempre, muchachos, que ya hemos echado un ratillo, que somos uno y que soy otro tú.